Muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos encontramos el día de hoy con nada más y nada menos que con Daniel Gorman, que él es miembro de Provapeo en México. Él anteriormente ya ha estado con nosotros. El día de hoy vamos a platicar un poco de los aspectos jurídicos de la persecución del vapeo y con esto hacer hincapié en lo absurdo de las regulaciones que existen en México hacia el vapeo. En esta nuestra sección, Prohibido Prohibir. Daniel, nos da mucho gusto tenerte el día de hoy aquí. Ya has estado anteriormente en México Libertario. Esta entrevista, pues la vamos a llevar a cabo en más o menos una media hora, 45 minutos, de acuerdo a lo que vayamos haciendo en estas preguntas y esta dinámica de preguntas y respuestas. Les agradezco la invitación y la oportunidad de compartir pues, nuestras experiencias y lo que sabemos sobre las alternativas de reducción de daños para buscar, como tú dices, una buena regulación, porque la que existe es pésima, ¿no? ¿Cuál es, hace cuánto tiempo has estado cerca del vapeo? ¿Cuál fue tu inicio o qué fue lo que te acercó al vapeo? Platícanos primero para poder entender el contexto. Por supuesto, pues yo era fumador, fumaba aproximadamente como 2 cajetillas al día cuando dejé de fumar. Eso fue en 2016 y precisamente dejé de fumar gracias a que empecé a utilizar un vaporizador, ¿no? Lo que le llaman vape o cigarro electrónico. Gracias a eso dejé de fumar y bueno, pues me involucré en estos temas, no solamente pues para aprender qué era el vapeo, sino porque me di cuenta que era una enorme oportunidad para que la gente pudiera dejar de fumar, la gente que fuma, o inclusive pues para quienes, los adultos que deciden por alguna razón consumir nicotina, tuvieran acceso a alternativas mucho más seguras que el cigarro combustible, que pues como todo el mundo sabemos es muy tóxico y dañino. Mortal para la salud y obviamente ya hemos platicado en este espacio con Roberto Sussman y otros participantes acerca de cómo estamos tan mal informados, hasta los médicos, hasta las personas que se suponen más preparadas, siguen esparciendo falacias acerca del vapeo. Pero bueno, independientemente del factor salud, independientemente del factor quitar adicción, eh, se ha suscitado desde un tiempo aquí en México una persecución prácticamente sistémica hacia el vapeo, criminalizando a las personas que lo venden, prohibiendo todos los aparatos, e incluso me he enterado que locales, lugares donde se vendía, fueron víctimas de extorsión constante, acoso constante, y hasta que de plano ellos tuvieron que cerrar. Una persona que decidió no ser entrevistada precisamente por ello, porque fue amenazado, fue acosado hasta el punto en que mejor decidió cerrar, porque en sus palabras él decía, ya me ven agarrado de su puerquito, con tanta extorsión, con tanto persecución. Platícanos de este viaje jurídico que se ha visto desde la persecución, desde la prohibición hasta estos días en las que pues ha quedado ya de manifiesto esta persecución del Estado hacia el vapeo. Platícanos un poco. Claro, Osvaldo, con mucho gusto. Habría que ir un poco hacia atrás en el tiempo, inclusive antes del régimen actual. En el año 2008 se expidió la Ley General para el Control del Tabaco y en esa ley, no obstante, ya para 2008 ya existía el vapeo. No lo regula, ni mucho menos. Finalmente es una ley, como su nombre lo indica, para el control del tabaco. El vapeo no es tabaco. Pero su artículo 16 contiene una fracción en la que se prohibían diversos productos que, no siendo productos del tabaco, se asimilaran a los productos de tabaco. Y bajo esa fracción, que de hecho, pues el antecedente que yo he encontrado de ella es una importación de la legislación antitabaco de un estado, me parece que de West Australia, del estado de West Australia en Australia, que tiene una redacción sumamente parecida. Y bajo esa fracción que no se refiere al vapeo, pues ahí interpretaron que el cigarro electrónico se asimilaba al cigarro de tabaco combustible y por lo tanto en realidad la prohibición
ha existido técnicamente desde el año 2008, aunque hasta donde entiendo, no se aplicaba sino alrededor del año 2010. Y ciertamente hubo ciertos actos de aplicación por parte de la autoridad, por parte de la COFEPRIS, desde 2010 bueno, hasta que comenzó el régimen actual, allá en el 2018, aunque ciertamente eran más bien esporádicos, pero bueno, la prohibición ciertamente existía por esta interpretación extensiva y me parece inadecuada que hicieron o se hizo desde entonces de nuestra ley. Sin embargo, con el régimen actual y antes de cualquier decreto o de cualquier intento de modificación a la legislación, ciertamente pues pudimos observar, y creo que toda la gente lo recordará porque al menos empezó a aparecer continuamente en las noticias, que ciertamente el gobierno federal comenzó una serie de acciones, de campañas para aplicar esa prohibición, pues de manera mucho más intensa, con mucha más intensidad, mucha más intensidad, con la que hasta había ocurrido en el pasado, ¿no? Sin embargo, no se quedó ahí, no se quedó simplemente en la aplicación de la prohibición como estaba mal puesta, e insisto, desde mi punto de vista, la prohibición nunca se ha referido a los productos de vapeo, porque yo nunca he entendido cómo es que se asimilan a los productos de tabaco, no tiene nada que ver más que en el hecho de que permiten consumir nicotina. Pero vino después de esas acciones, ya vinieron intentos por modificar la legislación o modificar las regulaciones aplicables a estos productos, pues con objeto, vuelvo al tema, de hacer más intensa lo que pues, tú llamas una persecución, ciertamente es aplicar esta prohibición. Y el primer documento que recuerdo fue la emisión de un decreto por ahí de febrero del año 2020, por el que el presidente de la República prohibió, a partir de un decreto, la importación de productos de vapeo, y no solamente productos de vapeo, también otros productos que si bien sí son del tabaco, también son de reducción de daños, se les llama productos de tabaco para calentar. Pero bueno, esos son otra alternativa. Y después de ese decreto, que se refería solamente a la importación, y entonces coexistía el decreto que prohibía la importación con esta fracción que les platicaba de la Ley General para el Control del Tabaco, después se modificó la Ley General de los Impuestos, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, donde ya se incluyó esta fracción arancelaria de prohibición de importación. Todavía seguimos en el rubro de importación. Por ahí del año 2021, si no mal recuerdo, en octubre, la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, resolvió dentro de un procedimiento de contradicción de tesis que la prohibición absoluta de comercialización, como se había planteado hasta ese momento, que era la que derivaba de la Ley General para el Control del Tabaco, era inconstitucional. Digo, con toda razón, además. Y no obstante esa decisión de la Corte, que generó jurisprudencia y que dejó finalmente sentada esta regla en el sentido de que la prohibición como existía bajo la Ley General para el Control del Tabaco era inconstitucional, y que en sí mismo creo que podemos derivar por mayoría de razón o por simple lógica que cualquier prohibición de comercialización de estos productos es inconstitucional, pues no obstante esa decisión del Supremo Tribunal, el 31 de mayo del año pasado, el presidente emitió un decreto por el que insiste en la prohibición de comercialización, y entonces, no obstante la Corte había ya señalado la inconstitucionalidad de la prohibición de comercialización, pues nuevamente el presidente, con otro decreto, prohíbe la comercialización. Así es que hoy en día tenemos, por un lado, la Ley General de los Impuestos, la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación, que prohíben la importación de estos productos, y tenemos el decreto del presidente que prohíbe su comercialización y en general el tráfico o el tránsito de estos productos en territorio nacional, como
parte de las actividades de comercialización. Y bueno, existe todavía, porque está puesta en la ley, la fracción 6 del artículo 16 que les platicaba, insisto, no se refiere a los productos de tabaco, de vapeo, perdón, porque no los menciona y porque a mí me parece muy extensivo de la redacción de ese artículo pretender que el cigarro electrónico o el vaporizador, mejor dicho, se asimilan a un cigarro de tabaco combustible. Pero bueno, existe, no obstante, pues está la jurisprudencia de la Corte que les platicaba, resultó de la resolución de este procedimiento de contradicción de tesis. Fíjate que tengo una curiosidad acerca de estas prohibiciones. Yo les llamo prohibiciones hormiga o sí, prohibiciones hormiga porque son cosas que realmente al gran público no le interesan tanto, pero que son libertades que se van socavando poco a poco hasta que se llega a libertades verdaderamente importantes o que sí tienen que ver con el gran público y que nadie defiende. Aquí lo que voy es, en los años 60, 70, con la persecución de la pornografía en los Estados Unidos, hubo un Larry Flint que se defendió incluso en la Suprema Corte y defendió el derecho de poder publicar su revista, a pesar de que nadie más defendía ello. En este caso, ¿cómo están presionando, cómo están trabajando las organizaciones pro vapeo para que este tipo de prohibiciones quede sin efecto o al menos se regulen de manera más flexible para las personas que los usan? Bueno, pues quienes tratamos en nuestros tiempos libres de defender y de promover este principio de la reducción de daños, que de eso se trata, pues lo hacemos básicamente creo que hay dos vías a las que tenemos acceso o dos vías de acción. Por un lado, pues tratar de dar información correcta. Seguramente habrás platicado mucho con Roberto Sussman en relación con aspectos científicos y de reducción de daños y de cómo es que estos productos efectivamente constituyen una alternativa para las personas que fuman. Y entonces, bueno, está combatir la desinformación. Y por el otro lado, bueno, pues hemos siempre tratado de acercarnos a las autoridades, a los legisladores, pues para plantearles la necesidad de una regulación apropiada, porque algo que comentabas hace un momento, y creo que tienes toda la razón, te confieso que llevo pues, varios meses que con el poema este famoso de Niemöller, aquel que dice, ¿no? Que primero vinieron por los comunistas y se los llevaron y yo no dije nada, ¿no? Y luego vinieron por tal y yo no dije nada y termina diciendo, cuando vinieron por mí ya no hubiera nadie que hablara por mí. Y esto es importante porque es cierto, a ver, la mayoría de la población no consume tabaco. Digo, la mayoría en el entendido que aproximadamente el 19% de los adultos fuman en el país, ¿no? Entonces, la mayoría de la población no consume tabaco y entonces ciertamente, pues no es este un tema que les interese y está bien. Sin embargo, la parte que a mí me parece muy delicada es, por un lado, la continua desinformación que viene no solamente de algunos medios o de algunas entidades privadas, sino del gobierno mismo, y me refiero a desinformación, es decir, a no informar a la sociedad sobre los riesgos relativos de estos productos. Y cuando me refiero a riesgos relativos es comparándolos con los productos del tabaco, de tal manera que la gente sepa que un producto como un vaporizador es significativamente menos dañino que el cigarro tradicional y que inclusive el vapor que uno exhala cuando lo utiliza ni siquiera afecta a terceros. Y lo que pasa es que esa desinformación existe no solamente como parte, me parece, de una estrategia de ingeniería social, sino que además me parece que tiene que existir o la usan necesariamente porque es la única forma de sostener la narrativa de una prohibición. Y por el otro lado, te comentaba esto del poema y lo que tú señalabas, porque sí, ciertamente es muy intensa la afectación a la libertad, a la autonomía personal que deriva de esta prohibición. Es muy intensa
la afectación al derecho al libre ejercicio, al libre desarrollo de la personalidad, es muy intensa, inclusive la afectación al derecho a la salud, porque, fíjense, y esto está reconocido por la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud no es un derecho estrictamente prestacional, no se trata solamente de que yo como ciudadano tenga acceso a servicios de salud que me proporcione el Estado. El derecho a la salud no se logra si la persona, el individuo, no es capaz de tomar decisiones acerca de su propia salud con absoluta autonomía y con absoluta libertad, ¿no? Entonces, si un fumador que está consumiendo un producto de tabaco combustible, un cigarrillo, y le está haciendo mucho daño y le va a seguir haciendo mucho daño y tarde o temprano enfermará y seguramente tendrá una muerte prematura a consecuencia o propiciada en gran medida por haber consumido tabaco combustible. Si una persona que fuma toma la decisión porque no quiere elegir la abstinencia, porque no puede dejar de fumar de otra manera, por la razón que quiera, toma la decisión de empezar a utilizar un producto de reducción de daños, de un producto mucho más seguro como lo es el cigarro electrónico, pues entonces está ejerciendo su derecho a la salud, está mejorando sus circunstancias personales, está reduciendo su exposición a los riesgos que derivan de fumar tabaco combustible y consecuentemente, repito, el hecho de que por medio de la prohibición de comercialización se afecte la posibilidad de las personas de acceder a estos productos, pues implica entonces no solamente una afectación o una interferencia muy intensa, muy desproporcionada con la autonomía personal, con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sino inclusive con el ejercicio del derecho a la salud, ¿no? Y viendo eso de esa manera, pues sí, las personas tendrían que preguntarse, siendo el cigarro electrónico, el vaporizador, un producto significativamente menos dañino que fumar, pues entonces, ¿cuál es la razón de que lo estén prohibiendo cuando en cualquier esquina se venden cigarros de tabaco? O sea, el producto más dañino está siendo vendido y el producto que lo sustituye con reducción de daños está prohibido. Y tendrán que pensar, pues tarde o temprano, o sea, cualquier persona que no fume dirá, bueno, yo no fumo, pero tendría que pensar que tarde o temprano vendrán por algún producto que a él le guste, ¿no? Es decir, cuando la sociedad empieza a ceder libertades, aunque parezcan poquitas, aunque parezcan pequeñas, aunque parezca justificado, porque no necesariamente lo es como me parece en este caso, cuando empieza a ceder libertades, ya no las recuperan, ¿eh? Pero además eso implica que empiezan a perder otras, ¿no? Y es de a poco, es de a poco, es de a poco. Y el autor de Sapiens, creo que se llama Yuval Harari, leía yo un artículo de él al principio de la pandemia, que hablaba de que aguas con las medidas de emergencia, no que no se tomaran, simplemente dijo, la gente tiene que ser muy consciente que luego las medidas de emergencia se quedan, ¿no? Las medidas de emergencia suelen ser, pues, interferir con el goce de algunos derechos. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? Y creo que te doy toda la razón. Poco a poco se van perdiendo libertades en la medida en la que la sociedad se las va cediendo al Estado. Totalmente de acuerdo. Déjame confesarte que la primera revista Playboy que tuve en mis manos, además de lo obvio que se veía en esa revista, había un artículo que no se me olvida, y eso que tenía yo 15, 16 años, que era un artículo que se llamaba Mi derecho a fumar. Entonces yo decía, ¿cómo? O sea, y era un artículo que trataba básicamente de cómo en Estados Unidos, si estamos hablando de los años 80, ya había fumadores que estaban ya protestando por el acorralamiento que el Estado estaba haciendo para que la gente no fumara en ciertos lugares, etcétera. Son cosas que vamos perdiendo. Y yo creo que, como te decía hace rato, como yo les bauticé, que son las prohibiciones hormiga, estas restricciones que poco a poco nos va quitando el Estado por nuestro beneficio, y entre comillas, y que finalmente nos quitan a nosotros la libertad de tomar la decisión de qué hacer con nuestro cuerpo o con nuestra persona. El Estado, sin embargo, creo que ha aprendido a no hacer prohibiciones tan de tajo como lo fue la gran prohibición del alcohol en los años 20, 30, porque se dio cuenta que una prohibición de tal magnitud pues traería mercados negros de tal magnitud. En este
en el caso del vapeo, la gente dice, no seas exagerado, no es como la prohibición del alcohol, no es como la prohibición de las drogas, ¿no? Pero finalmente vamos perdiendo esas libertades, como por ejemplo los fumadores, que a mí me parece, a mí no me gusta que fumen. Ahora que me pongo a pensar, antes fumábamos en casi todos los lugares, y ahora que lo pienso y veo fotos de mí y de mis compañeros fumando en un lugar cerrado, decíamos, ¿cómo pudimos ser tan asquerosos de fumar dentro, ¿no? Yo, Pero finalmente, te escucho. no, no, sí, perdón, te interrumpí. Te ofrezco una disculpa. Pero finalmente a lo que voy es que el Estado poco a poco, con sus tentáculos de forma discreta, ahora más discreta que antes, gracias a la ingeniería social, va quitando más y más garantías sin que nadie proteste, precisamente porque la gente acaba creyendo, pensando que es por su bien. ¿Tú qué opinas de todo esto? Te diría, con relación al tabaco combustible, a la fumada, a ver, el cigarro de tabaco ciertamente hace mucho daño y ciertamente es de interés de la salud pública, pues que existan regulaciones que busquen reducir los daños, ¿no? Y que busquen evitar las muertes y las enfermedades que causa fumar. Eso es totalmente legítimo, ¿no? Y muchas medidas tradicionales antitabaco, ¿no? Las que estamos habituados a conocer, están justificadas. Es decir, fumar en interiores, y me refiero a consumir un producto de tabaco combustible en interiores, ciertamente está justificado. ¿Por qué? Pues porque se está afectando la salud de los terceros, ¿no? Acuérdense, una máxima que creo que debe regir nuestras vidas es, mi derecho llega hasta donde comienza el de los demás. Eh, Sin embargo, el problema de las medidas antitabaco es que muchas de ellas están hasta cierto punto justificadas y sobre todo históricamente están justificadas en el hecho de que cuando se diseñaron, estas medidas antitabaco provienen de la época o de la década de los 60, 70 y se incluyen en un tratado internacional que es el Convenio Marco para el Control del Tabaco que data de 2003, que es más o menos la fecha en la que se está inventando el cigarro electrónico y bueno, se incluyen en este tratado y de ahí acaban aterrizando en nuestra ley porque México es parte de esa convención y consecuentemente en cumplimiento de la misma, en 2008 emitió la ley que platicábamos hace rato. Sin embargo, esa justificación histórica pues va perdiendo un poco de terreno. ¿Por qué? Porque todas esas medidas tradicionales están basadas o cimentadas en un principio único que es el de la abstinencia, es decir, el abstenerte de consumir como única salida al tabaquismo. Y repito, se entendía antes de 2003. A partir de la aparición de alternativas como el vapeo, pues, pues ya no se sustentan del todo, o al menos no se sustenta del todo ese enfoque único basado en abstinencia. Es decir, ya no se trata de imponerle a los demás la abstinencia como única salida del tabaquismo, porque ahora las personas que fuman pues tienen alternativas de reducción de daños que si transitan a estas y eligen estas alternativas, pues reducirán de manera significativamente su exposición a los riesgos de fumar y consecuentemente mejorará su situación de salud, ¿no? Entonces, sí, hay medidas antitabaco que son perfectamente justificadas y otras no, porque con el paso del tiempo, pues las han venido intensificando, porque finalmente no son del todo efectivas. La realidad es que en este país la tasa de tabaquismo no ha bajado desde 2011, 2012 a la fecha. Y si ha bajado básicamente de manera marginal. Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? Cuando hablamos de tabaquismo, cuando hablamos de vapeo, cuando hablamos del cigarro, habría que hacernos la siguiente pregunta, a ver, por qué están generando todas estas regulaciones? Bueno, por el hecho de que fumar hace mucho daño y de que hay muchos fumadores, ¿no? Ese es el gran problema. O sea, la idea de la lucha antitabaco no es la abstinencia por sí misma. Es más, perseguir la abstinencia por sí misma no es más que la aplicación de una ideología moral. O sea, no tiene más que una base moral. Entonces, si son los daños que causa fumar la ratio, la razón, la causa de todas estas regulaciones, pues la existencia de productos que regulan, que permiten reducir esos daños, que además científicamente está probado que son mucho más eficientes para ayudar a los fumadores a dejar de fumar, no solamente tendría que estar permitidos. El Estado, como sucede en Inglaterra,
tendría que de alguna manera propiciar o encauzar o alentar a las personas adultas que fuman, y repito, adultas, a que sustituyeran el cigarro combustible por un producto de reducción de daños si no quieren dejar de fumar de alguna otra manera, porque además utilizar un cigarro electrónico no está peleado con las medidas tradicionales para dejar de fumar. Me refiero a la terapia de sustitución de nicotina, los chicles, los parches, a la terapia con pastillas, ¿no? Con medicinas, que también existe. Pero la realidad es que la gente no recurre a ellas. Si tú ves la ENCODA 2016-2017, que es una encuesta sobre, entre otras cosas, tabaco, en México, la gente que intentó dejar de fumar en la época en que se hizo esa encuesta, de todos los que intentaron dejar de fumar, solamente el 3.5% lo intentaron hacer con terapia, con medicinas, vamos. La gente no quiere recurrir a eso, pues ¿por qué no les das mejor herramientas, no? Entonces, es importante decir, las medidas antitabaco tradicionales contra el cigarro combustible tienen una justificación. Algunas me parece que ya no. Por ejemplo, esta reciente prohibición para poder fumar en espacios abiertos, como podría ser una calle, una playa, etcétera, me parece que no tiene un sustento científico. Ya no está encaminada a proteger la salud de los demás, está encaminada a afectar más la libertad de quienes desean consumir estos productos al restringir los espacios en los que pueden hacerlo. Esa es mi opinión. Obviamente, repito, la prohibición de fumar en interiores es perfectamente justificada. Pero bueno, el chiste es, te decía que estas medidas son de la década de los 70, entonces vivimos con una mentalidad de la década de los 70 del siglo pasado, cuando hoy en día la innovación, la tecnología, la creatividad de la gente que ha inventado estas cosas, pues han desarrollado productos que reducen los daños y que están siendo prohibidos, ¿no? A mí me parece sorprendente, de verdad, cigarros de tabaco se venden en todos lados y las alternativas que reducen los daños están prohibidas. Hablabas de medidas de excepción. Yo recuerdo, te platicaré porque yo no usaba vapeo, nada de ello, pero recuerdo muy bien que en la época en que empezó la pandemia, se asoció la pandemia con las enfermedades respiratorias y que las personas con comorbilidades eran las personas que fumaban, etcétera, y fue en esa época en la que se satanizó más el vapeo. Convenientemente, la agenda se empujó más hacia el vapeo y no hacia el tabaco. Obviamente hubo ahí algún tipo de agenda que logró que la gente satanizara al vapeo y estas medidas de excepción, que es posible que haya sido parte de la justificación de la prohibición, como tú dices, hay medidas de excepción que ya se van quedando y las vamos normalizando. ¿Esto pasó con el vapeo y la pandemia? Platícanos un poco. No, como te decía, realmente la aplicación de la prohibición a los productos de vapeo, la prohibición de comercialización, pues en realidad ha sido una política de Estado desde el que inició el régimen actual, porque los decomisos, las campañas, los anuncios empezaron pues, prácticamente muy poco después de que comenzó el gobierno, ¿no? Tomó poder el gobierno actual. El primer decreto de prohibición de importación del presidente es de febrero de 2020. Todavía no empezaba la pandemia. Bueno, pues, la enfermedad de COVID ya había aparecido desde octubre, noviembre del 2019 en China, ¿no? Y ciertamente pues, por finales de marzo vino ya el encierro aquí en México, pero yo no creo que haya sido influenciado por el tema del COVID, ya lo traían, ¿no? Ahora, ciertamente, pues, frente al que nadie sabía qué onda con el COVID, y quizá aprovechando el tema de que se trataba de una enfermedad que entiendo es respiratoria o se considera respiratoria, luego he escuchado que es sistémica, pero bueno, yo no soy médico, pues sí, se intensificó estas campañas en contra del vapeo. Pero repito, pues es absurdo que desinformen acerca del vapeo y lo hagan parecer
tan o más tóxico que el cigarro, cuando en realidad es significativamente menos dañino que el cigarro combustible. Y entonces, fíjate, si lo que interesaba era ayudar a la gente durante la pandemia, pues entonces lo ideal sería que los fumadores dejaran de fumar. Y recordemos que dejar de fumar es muy difícil. Yo fumaba, es muy difícil. Pues qué mejor que haberles dado alternativas, ¿no? Y ayudarlos. Porque en realidad, pues finalmente, si algo me parece que ha probado el antitabaquismo tradicional y todas las medidas que se implementan tradicionalmente derivadas de la ley actual y de la filosofía con la que esta fue creada, pues básicamente tienen a los fumadores en abandono, ¿no? Básicamente todas están enfocadas a la prevención, con sus fallas, porque sigue habiendo muchos fumadores. Es más, yo creería que, habida cuenta que las tasas de tabaquismo no bajan, y eso puede hacerse muy fácil la comparación si uno ve la ENSANUD de 2012 con la ENSANUD 2021, la tasa de tabaquismo en adultos anda igual en el 19 punto y algo por ciento, es decir, se ha descendido algo, ha sido décimas de por ciento, o si ve la ENA, creo que es de 2012 con la ENCODAT 2016-2017, la tasa de tabaquismo era del 17.6 y luego bajó al 17, o al revés, ¿no? Si las tasas de tabaquismo siguen iguales y el número de habitantes en el país ha crecido, quiere decir que hoy en día hay más fumadores que hace 10 años, ¿no? Entonces, repito, si el gran problema, el problema que hay que resolver es las enfermedades y muertes por fumar, pues entonces lo que tiene que hacerse es cambiar el paradigma, cambiar la narrativa y aprender o entender que las alternativas son una gran opción para terminar con el tabaquismo, y además son una opción para reducir el tabaquismo respetando la autonomía de las personas. Porque si bien el fumador dirá, bueno, ok, hay todas estas reglas en contra del cigarro porque es muy tóxico, pero sí puedo usar este otro producto porque es mucho menos dañino, pues se le está dando la opción de no tener que recurrir a la abstinencia como única salida, sino que se le está dando la opción de poder seguir consumiendo nicotina, por un medio mucho más seguro, ¿no? Y eso hace menos intensa la afectación a derechos como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que derivan de las medidas tradicionales antitabaco, ¿no? Te repito, en algunas están justificadas, otras me parece que ya son anacrónicas, y que finalmente la realidad ya rebasó a la Ley General para el Control del Tabaco, y la rebasó ya hace mucho tiempo, ¿no? Tomás, te tengo una última pregunta que va a venir en dos partes. Número uno, ¿cuál es el futuro a nivel ley, a nivel jurídico de Provapeo? Es decir, ¿cómo están trabajando ellos para que esta regulación sea más laxa o más flexible? Número uno, y básicamente, ¿en cuánto tiempo crees tú que esto puede llegar a ser una realidad? Pero sobre todo porque aquí viene un problema muy grave. Ustedes van en contra de las tabacaleras, de un lobby fortísimo que son las tabacaleras, que presionan con su agenda también al gobierno. Y no hay una cara visible, no hay una marca visible de vapeo, no hay una figura pública, no hay un artista, no hay una torre Hollywood que lo esté impulsando. ¿Cuál es el futuro del vapeo bajo este panorama, Tomás? Te escucho. Pues a corto plazo no muy prometedor. A largo plazo, yo creo que el vapeo llegó para quedarse. eh, Citando a un doctor muy entendido en estos temas, el doctor Mier, eh, que es un proponente de este principio de la reducción de daños. Pues es una ola que nadie va a parar. El problema es que, cuánto se van a tardar en entender que la reducción de daños tiene que ser, eh, abrazada como parte de las políticas públicas en materia de tabaquismo. Pues no lo sé. En realidad, esta oposición a las alternativas al tabaco combustible no es privativa de México. Es muy común en muchísimos países. En América Latina hay varios países que viven una prohibición similar a la nuestra, como lo es Brasil, como lo es Argentina, como lo es Venezuela recientemente. Eh, en Asia, por ejemplo, la India también, con millones y millones de fumadores y gente que fallece por la consecuencia del tabaquismo, igual prohíben la comercialización del vapeo. Así es que me parece que se van a tardar. Ahora, hay países que todo lo contrario, lo apoyan. Un caso es Inglaterra, otro caso es Nueva Zelanda, ¿no? Pero además hay una cosa, ya es observable
que en aquellos países donde existen alternativas de reducción de riesgos, es decir, no, ya sea el vapeo, como sucede en Inglaterra, como sucede en Nueva Zelanda, en Japón, el uso de los productos de tabaco para calentar han reducido también enormemente las ventas de cigarros combustibles. En Suecia se consume otro producto de reducción de daños, que es un producto de tabaco, pero oral, que se llama snus, y que es significativamente menos dañino que fumar. Mucho, mucho menos dañino. Y Suecia es el único país, tengo entendido, que hoy en día su tasa de tabaquismo de fumadores es del 5%, que para efectos de lo que dice la OMS, ya se considera un país libre de humo. No obstante, tiene un sector de la población importante que consume snus, es decir, que consume tabaco, pero lo están haciendo de una forma mucho menos dañina. Entonces, me decías, ¿qué viene? Pues yo espero de verdad que tarde o temprano, al menos en nuestro país, los legisladores se den cuenta de que las alternativas, el vaporizador, el tabaco para calentar, hay otro que se llaman bolsitas de nicotina o nicotine pouches, que también es un producto oral, pues son una alternativa para ayudar a la gente que fuma y que con ellas pueden lograr lo que se propusieron hacer la Ley General para el Control del Tabaco, que es reducir las enfermedades y las muertes por fumar. Que esa es la verdadera razón de esa ley. Si, digo, ya sé que si en un universo paralelo, ¿no? Todo fuera idéntico a como está el nuestro, con la excepción de que fumar no hace el daño que hace, sino que es mucho menos dañino, les aseguro que no tendría una regulación como la que tenemos en este universo, ¿no? En ese universo imaginario. Entonces, yo espero que los legisladores y los reguladores se den cuenta y ojalá no sean víctimas de las campañas de desinformación, porque estas campañas de desinformación no solamente están dirigidas a la sociedad, o bueno, finalmente los legisladores son parte de la sociedad, y me parece que pueden ser afectados por esto y que pueden creer sinceramente que esto es el vaporizador es un producto muy dañino, cuando ciertamente es significativamente menos dañino. Y le aclaro a la gente, no es inocuo, no es inocuo, pero es mucho, mucho menos dañino que fumar. De hecho, el Real Colegio de Médicos de Londres, Public Health England, en su momento una autoridad sanitaria inglesa que cambió de nombre, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama, señalaban que el cigarro electrónico, si llegara a causar algún daño a largo plazo, los daños que causaría no rebasarían del 5% de los daños que causa fumar. Es decir, habría digamos, una reducción de al menos el 95% de los daños por fumar. Y creo que eso es muy valioso y creo que los adultos tenemos derecho a tomar nuestros riesgos y a tomar la elección de utilizar un producto de reducción de daños si no queremos dejar de fumar de otra manera, ¿no? Yo creo que lo que está mal es en términos generales, es cuando el Estado se convierte en un Estado niñera que cree que puede tomar decisiones sobre las personas y dictarles cómo deben vivir sus vidas. Yo creo que pues, la gente es muy capaz de tomar sus decisiones, ¿no? Y así como se les exige pagar impuestos, pues creo que igualmente debiera de privilegiarse su autonomía y dejarlos decidir, ¿no? Sin ponerles trabas como es la prohibición de la comercialización de esto. Pues muchas gracias, Tomás O'Gorman. Una disculpa por la confusión con tu nombre al principio. Me dio No te muchísimo preocupes. gusto conocerte, me dio muchísimo gusto saludarte para México Libertario. Aquí en la sección Prohibido Prohibir, seguramente volveremos a platicar en un futuro de los aspectos jurídicos de las regulaciones del vapeo.